Ahorita yo digo que estamos en la temporada de tonterías, digamos, de la elección, donde los candidatos están prometiendo el mundo, que dicen que vamos a hacer eso y aquello, apoyos aquí, menos impuestos acá, subsidios aquí. Mucho de eso nunca se va a aterrizar, porque con un Congreso dividido es muy complicado hacer muchos de los proyectos y promesas que están lanzando en el aire. Bienvenidos a otro episodio de Sorbo Electoral USA, una coproducción de Bloomberg Línea y Bloomberg News. Soy Jimena Tolama y me acompaña en la conducción Carlos Manuel Rodríguez. En cada elección se dice que cada voto cuenta, pero el sistema de colegio electoral de Estados Unidos se presta a que algunos votos cuenten más que otros, dependiendo de lo grande que sea ese estado y lo cerrada que esté la contienda ahí. Por eso, más que por una elección nacional, la presidencia de Estados Unidos se decide virtualmente por 6 o 7 estados clave, los llamados pendulares o swing states, que pueden cambiar de preferencia entre ciclos electorales por lo dividido de su población. Hoy contamos con la perspectiva de Thomas Black, quien por muchos años cubrió el sector manufactura en ambos lados de la frontera y ha sido testigo de cómo cambian las preferencias de los votantes de la mano de cómo llegan o se van las inversiones de estas regiones. ¿Qué dictarán los swing states esta vez y qué definirán quién se queda con la Casa Blanca? Tom, muchas gracias por acompañarnos. Estados Unidos tiene un sistema que pudiera lucir complejo de entender para quienes quieren saber más sobre cómo se define una elección presidencial. Me gustaría que nos explicaras primero por qué son 7 estados los que pueden definir una elección, los famosos swing states, y de cuáles estamos hablando. ¿Qué es lo que tienen en común o qué los diferencia? Nuestro sistema tiene lo que llaman el colegio electoral. No creo que haya otro país que tiene ese sistema. Básicamente, cada estado tiene una cierta cantidad de electores que mandan y ellos emiten sus votos para el presidente. Y si un estado, por ejemplo, si los demócratas ganan un estado por un voto, normalmente, hay algunas excepciones, pero normalmente todos los electores de ese estado votan en favor del candidato del Partido Demócrata y viceversa. Entonces, si un candidato gana un estado, gana todos los votos electorales de ese estado. Y esos están asignados por población. California tiene más votos en el colegio electoral que cualquier otro estado porque es más poblado. Y sigue Texas y Nueva York y Florida y otros con mucha población. Eso quiere decir que el voto popular no elige el presidente. Y eso es importante porque si tú ganas California y Nueva York por una cantidad masiva, nada más vas a recibir esos votos electorales que tiene asignados el Estado. Es un poco complejo, pero eso quiere decir que hay ciertos estados que van a determinar el resultado. En esta ocasión, ¿cuál pudiera ser ese estado que lo pudiera definir todo? Hay varios, hay Wisconsin, hay Pennsylvania, antes era Florida y Ohio, pero eso ya están un poco más determinados. Pero sí hay un puño de estados que sí pueden hacer la diferencia. En estados como ese, Tom, que mencionas, Michigan, Pensilvania, la manufactura es un tema importante y es un tema que tú has seguido por muchos años. Y escuchamos cómo hace unos días uno de los sindicatos más relevantes de Estados Unidos optó por no dar su respaldo a ninguno de los dos candidatos a la presidencia. A pesar de que este sindicato Teamsters, que es uno de los más grandes, pero no el más grande, tradicionalmente desde el año 2000 ha estado siempre dando su respaldo al candidato demócrata. ¿Qué nos dice esto sobre el perfil de ese votante, el que en inglés se llama the blue collar, del trabajador obrero, sobre esta ambigüedad que están tomando los sindicatos, este que decide no respaldar a uno, que incluso pone un estudio donde la gran base del sindicato favorece a Trump, y otros sindicatos aún más grandes
como el del sector automotriz, el de servicios, donde sí han dado claramente su respaldo a Kamala Harris. ¿Qué nos está diciendo esto del perfil de votantes en estos estados decisivos? Bueno, yo creo que son dos cosas en juego. Hay algo, hay un asunto interno de los Teamsters que llevó a Sean O'Brien, que es el presidente, de tomar esa decisión. Y eso es que el sindicato está tratando de organizar los trabajadores de Amazon. Y eso es su gran blanco, que quieren realmente tener más injerencia en Amazon y poder incorporar a esos trabajadores en su sindicato. Y su estrategia es de no politizar su movimiento de organizarlos, porque hay trabajadores de Amazon en todos los estados, ¿verdad? Incluyendo en estados donde favorecen a los republicanos, como Oklahoma o Alabama. Entonces él está tomando una posición un poco más neutral por esta razón. Más allá de eso, hay un cambio de esos trabajadores, los obreros, y en su apoyo, ¿verdad? Hay muchos que se dicen que el Partido Demócrata ha abandonado un poco el trabajador y eso ha dejado un hueco para que entrara más los republicanos, sobre todo los republicanos populistas. Entonces es un poco gris ahí de cómo va ese apoyo de los obreros. Antes era claramente en favor de los demócratas, está cambiando. Como bien mencionaba Carlos, Tom, él mencionaba la parte de las manufacturas, pero también, sobre todo en esta administración del presidente Joe Biden, hemos visto cómo muchas de las inversiones conocidas como verdes, todo lo que tiene que ver con la transición energética, han aterrizado no necesariamente en las zonas más liberales de Estados Unidos, sino en distritos que se consideran completamente republicanos, donde los políticos solían incluso cuestionar los efectos del cambio climático. Si nos pudieras decir a qué pudiera deberse este fenómeno y qué impacto pudiera tener en estas elecciones presidenciales. Eso tiene una razón en dónde puedes encontrar trabajadores, por ejemplo. En el caso de Arizona, es un estado donde tiene mucha inmigración y tal vez su disponibilidad de trabajadores es un poco mayor y también menores costos, ¿verdad? Porque en algunos sectores como California, quizá Nueva York, los sueldos son más altos. Entonces hay una función de eso, de por qué pondrían esas fábricas en un estado así. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que esas inversiones toman mucho tiempo, ¿verdad? No han aterrizado completamente, están todavía en vías de ser aprobados y que los subsidios fluyen y que empiecen a realmente construir las fábricas. Entonces el impacto no ha sido real todavía, eso es por venir, ¿verdad? Y hay otro campo que dice, bueno, van a invertir tanto dinero en fábricas de chips, de fábricas para hacer pilas para los carros, en un momento donde muchos consumidores están dudando si quieren un carro eléctrico. Yo creo que los carros eléctricos empezaron como una novedad, había cierto consumidor que quería probarlos y se hizo y ahora está en una etapa donde está tratando de alcanzar a los consumidores más comunes o más masivos y es por verse si van a ser aceptados. Entonces, algunos argumentan que todos esos subsidios no van a funcionar. Pero, de nuevo, va a tomar años antes de que podamos determinar si fue un éxito o no.
Ahora, lo que no va a tomar años, y ahora que justamente mencionabas el tema de las fábricas, de los chips o de Sí. de ciertos productos que se manufacturan para importación, exportación, también está el tema de los aranceles contra las importaciones que está proponiendo uno de los candidatos, Donald Trump, y que se ha convertido claramente en un tema de debate. Los demócratas advierten que obviamente esto dispararía algunos indicadores económicos como la inflación al aumentar el costo de los productos importados, pero también se habla de los aranceles para países que ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y que haría como un efecto dominó a otros países, incluso de América Latina. Pero tú, Tom, que tienes contacto con los votantes allá, que tú has entrevistado a ciertas personas, no solo de las zonas manufactureras de Estados Unidos, sino también de otras regiones rurales, ¿qué posición tienen? ¿Cuál es la perspectiva que tú detectas que ven sobre estos frentes comerciales? Está un poco dividido y, y eso es porque la gente quizás no estudia y no entiende cómo mueven las economías internacionales y el comercio tan a fondo. Ellos ven lo que les afecta directamente. Y hubo un periodo, más bien en los 90s y los 2000, esa década, donde muchas fábricas se fueron de Estados Unidos y hizo mucho daño a ciertas poblaciones. Y hay mucho rencor por eso. Entonces ven a otros países, sobre todo China, que fue un destino para muchas de esas fábricas, y quieren protección, quieren que los trabajos vuelvan a Estados Unidos y escuchen sobre los aranceles, que eso puede ser un mecanismo para hacer eso. Entonces yo creo que hay mucho apoyo de esos tipos de medidas por eso mismo. En cuanto viene a México, por ejemplo, que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, es un poco más complicado, porque si hay un tratado y si vas a violar el tratado, eso abre el camino para que el país, en ese caso México, pudiera levantar aranceles sobre Estados Unidos en productos que no tienen nada que ver con lo que Estados Unidos está tratando de evitar. Entonces, es mucho más complicado de aplicar tarifas a un país como México, que tiene un tratado firmado y tiene mecanismos para resolver disputas de este índole. Ahorita yo digo que estamos en la temporada de tonterías, digamos, de la elección, donde los candidatos están prometiendo el mundo, que dicen que vamos a hacer eso y aquello, apoyos aquí, menos impuestos acá, subsidios aquí. Mucho de eso nunca se va a aterrizar, porque con un Congreso dividido es muy complicado hacer muchos de los proyectos y promesas que están lanzando en el aire. Es cierto eso, Tom, pero también es cierto que aranceles se pueden determinar desde el Ejecutivo, ¿no? Lo vimos muchas veces. Y no se me quita la cabeza recordar un reportaje que hiciste hace algunos años para Business Week, precisamente hablando del sector automotriz, de la cadena de producción, de todos esos viajes de ida y vuelta entre Estados Unidos y México de piezas para finalmente armar un auto, ¿no? Cuánto traslado había y era un caso muy ilustrativo, muy claro de la integración de las cadenas de producción. Pero hace unos momentos también mencionaste el impulso por los autos eléctricos que para términos prácticos virtualmente usan solo una fracción del número de partes que se necesitaban para hacer un auto de combustión, lo cual por definición significa que esa ilustración de piezas de ir y venir pues va a ser menor, va a ser más pequeña. Y yo me pregunto si un escenario así no puede dejar una sensibilidad de competencia mayor entre Estados Unidos y México. Y si hay un candidato, en este caso Donald Trump, que está hablando de tarifas para todos los países, para todos los sectores,
¿no queda México muy vulnerable de poner un freno más fuerte a su producción automotriz, por ejemplo? Bueno, primero México tiene un tratado firmado y que todos han reconocido que es válido, obviamente, ¿verdad? Entonces tiene eso como armamento para batallar contra algunos de esos tipos de aranceles. El otro punto es que hay un acuerdo de reglas de origen y esas reglas ayudan para determinar si un carro efectivamente está hecho en América del Norte o realmente está siendo importado y nada más parece que está hecho en México, agregan algunas cosas y realmente mayormente su valor está mayormente de otro país. Esos son sumamente importantes. Las reglas antes era 62%, y eso va a incrementar a 75% del contenido del carro que tiene que estar de América del Norte. Eso es importante porque hay mucha preocupación que China va a usar México como una puerta trasera, digamos, de importar autos baratos. Pero eso no es el caso, porque su contenido tiene que estar sumamente elevado de partes que se origen en América del Norte. Entonces, yo creo que hay un poco de confusión de eso, ¿verdad? Y para mi punto de vista, si están fabricando un auto en México, que es un carro eléctrico, y el dueño de la fábrica es una empresa china, eso no importa tanto si la mayoría, en ese caso 3/4 del valor, se origen en América del Norte. Entonces, realmente es un carro norteamericano, aunque el dueño de la fábrica es chino. Entonces, eso es algo un poco complejo, pero es importante de tener en mente. Totalmente, incluso hay analistas que coinciden y se alinean mucho a este punto de vista que tú mencionas, Tom, en el que no importa si el capital viene de China, etcétera, mientras se respeten las reglas de los tratados comerciales o el tratado comercial que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, no habría que haber, vaya, no existiría un problema. Ahora, desde esta perspectiva, ahora que mencionamos a China, ¿tú detectas diferencias en torno a la llegada de un poco de más presencia de China en México, pero también en América Latina, en caso de que llegue un presidente demócrata, una presidenta demócrata más bien, o un presidente republicano? La relación con China es un poco espinosa ahorita y mucho de eso viene de la misma población, no tanto de los políticos, aunque ellos reflejan ese sentido. Mucha gente ve la pandemia y dice de dónde se originó, y es claro que el virus vino de China. Y luego nos dimos cuenta que nos hace falta muchas materias importantes como de medicina, de productos que usas, productos médicos, que ya no hacemos aquí en Estados Unidos, lo importamos desde China. Yo creo que eso fue abrió los ojos a la gente mucho de pensar qué estamos haciendo, y genera un sentido de nos ponen en un lugar un poco más vulnerables, ¿verdad? Sobre todo cuando veas la política internacional y cómo se están alineando países como Rusia con China, Irán con China. Eso nos pone a la gente y también los políticos a pensar, tal vez tenemos que bajar un poco nuestra dependencia de China. Y se está empezando a tomar presencia. Pues hay muchas empresas que están no tanto sacando sus fábricas de China, pero ya no están invirtiendo tanto como antes. Están buscando otros países de Asia donde pueden
meter una fábrica en Malasia, Vietnam, la India. Otra cosa es que cuando las empresas empezaron a ver tanta disruption en la cadena de suministro, ¿verdad? Que no pudieran obtener partes, componentes, y empezaron a trazar planes de hacerse un poco menos vulnerable a eso, y por eso quieren presencia en los continentes principales, en Europa, en Asia, en América del Norte, de tener presencia en las 3 regiones, para que no tienen que mandar algo en un buque o por avión si hay problemas. Entonces sí hay muchos cambios que están tomando fuerza ahorita, y uno de esos es estamos reexaminando esta relación con China. Por último, Tom, pensando desde la perspectiva de un votante indeciso, especialmente uno de cuello azul, obrero, ¿qué crees que va a ser lo que ese 5 de noviembre lo va a hacer convencerse de que vaya a hacer fila para ir a votar, o de que se quede en casa y no vote? ¿Qué tema crees que será lo más que definirá esta selección? Siempre hay muchas diferentes motivaciones para ir a votar. La economía normalmente es uno de los primeros, ¿verdad? y ahí es un poco complejo la situación, porque la gente sí resiente el daño de la inflación, y ellos ven la inflación acumulado. Ellos ven que los huevos me cuestan tanto ahora y antes eran mucho menos. Y igual pan y carne, etcétera, etcétera. Pero no ven que la tasa de inflación está bajando, ¿verdad? Entonces, hay ciertas actitudes que se han creado y es difícil de deshacerlos de repente. Y aún cuando ves los números dices, bueno, dicen que la inflación está bajando, pero la carne es carísimo. Son cosas así que pueden motivar a la gente. Y siempre hay los asuntos sociales que hacen mucho ruido, pero cada votante tiene su motivación. Pues muchas gracias, Tom Black, columnista de Bloomberg Opinion desde Dallas.